Buenos días, compartimos el reporte número 119 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 285 son los casos confirmados en la fecha de ayer, 6.563 la cantidad de casos acumulados. De los 285, el 94% se detectaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. La tasa de incidencia, 14,5 casos cada 100.000 habitantes, 51% de los afectados son varones, 49% mujeres, 41 años, la edad media, y en la distribución por edad, el 9% de los casos confirmados se encuentran entre 0 y 19 años de edad, el 70% entre 20 y 60 años y el 21% son mayores de 60 años. El 28% de los casos confirmados posee cobertura de salud exclusiva por parte del Estado y el 72% cobertura de obras sociales y empresas de medicina prepaga. 321 son las personas fallecidas a la fecha, 4 casos se han confirmado en la fecha de ayer. Esto genera una tasa de letalidad, fallecimientos sobre casos confirmados del 4,9%, y una tasa de mortalidad general de 7 fallecidos por cada millón de habitantes en la Argentina. En esta situación final, lamentable para todos, el 60% son varones, el 40% son mujeres y la edad media es de 76 años. 14,2% tiene un antecedente de viaje, 45,3% se encuentra con un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 29,3% se encuentra producido en un área de transmisión comunitaria. 22 son las provincias que han confirmado casos, se mantienen sin casos Formosa y Catamarca, solo casos importados en La Pampa y sin casos en los últimos 14 días las provincias de Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y Santa Cruz. 147 pacientes internados en unidades de terapia intensiva. 2.266 ya han logrado estar de alta, retornar a su vida fuera del establecimiento de salud, representa un 34% de los casos confirmados. Han sido descartados más de 68.000 casos, específicamente 68.926, el 99% por examen de laboratorio negativo, un 1% por no cumplir criterio epidemiológico de la definición de caso sospechoso. Desde el punto de vista laboratorial, en nuestro país se han superado los 90.000 test, estamos en 90.474 test de PCR, reacción en cadena de polimerasa, 2.927 han sido realizados en las últimas 24 horas y se logra una cifra de 1.993 test por millón de habitantes. Esto en una red de 314 laboratorios a nivel nacional, demostrando la descentralización de las capacidades diagnósticas y un porcentaje de positividad que actualmente es de 8,76%. Nuestro país ha generado una modificación a partir del análisis de la situación epidemiológica, la búsqueda de la detección precoz de casos sospechosos en distintos ámbitos y a partir de ahí, y las conversaciones, según los datos recibidos desde las provincias y con el pensamiento de la decisión desde la Dirección Nacional de Epidemiología, el Ministerio de Salud informa que la definición de caso sospechoso cambia en algunos aspectos. Se mantiene la fiebre de 37,5 grados junto a la presencia de tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o la presencia de una alteración del gusto o del olfato. Esto siempre asociado a un antecedente en los últimos 14 días de haber visitado el país, cosa que ahora por la restricción de viajes se viene reduciendo, o estos mismos síntomas, fiebre junto a, en el caso de residir o haber estado en una área de transmisión comunitaria o local en conglomerados, es el primer criterio de definición de caso sospechoso. El segundo criterio lo que agrupa es a todo el personal de salud o personal esencial, incluidas las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas en este caso, aquellos residentes o el personal de un establecimiento o comunidad cerrada, como puede ser una penitenciaría, una residencia de adultos mayores, un establecimiento geriátrico, o los habitantes de un barrio popular o de una comunidad originaria, definiendo el barrio popular como aquellos barrios en el cual el 50% de la población no tiene
un título de propiedad y además hay dificultad para el acceso a 2 o más servicios. En este caso, personal de salud esencial, comunidades cerradas, barrios populares, comunidades originarias, el criterio diagnóstico se refiere a la presencia de 2 o más síntomas, los mismos: fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, alteración del gusto. Lo que cambia es que no es fiebre junto a, sino 2 de estos síntomas presentes, sean cuales sean. Por otro lado, otro criterio es caso sospechoso, aquel contacto estrecho que ha estado con alguien que ha sido confirmado como coronavirus. En ese caso, si fue un contacto estrecho con la presencia de uno de los síntomas referidos, ya se lo puede categorizar como un contacto, un caso sospechoso, y realizar, obviamente, el acceso al test de PCR para su diagnóstico. Como antes veníamos determinando, si hay una alteración del gusto o del olfato de reciente comienzo de causa no explicada, en ese caso se promueve el aislamiento y la PCR al tercer día. En aquellos lugares donde hay transmisión comunitaria de coronavirus, si hay un diagnóstico de neumonía con una situación que no puede ser detectada como etiología, también se lo sospecha. Y si hay una infección respiratoria aguda grave, sin etiología, en un ámbito donde no está circulando el virus, también sospechar coronavirus. A nivel mundial, ya se han superado los 4 millones de casos, como decíamos, 4.088.000 a nivel mundial, 82.590 casos en las últimas 24 horas. América representa el 42% de los casos totales, con 1.748.000 casos, y en el mundo hay unas 283.153 personas fallecidas, América 104.000, representando el 37% nuestro continente. Muchas gracias. 147 personas en terapia intensiva, 34% de las personas que confirmaron tener coronavirus se han recuperado, más de 1.900 test por millón de habitantes, y ese porcentaje de positividad promedio que está subiendo, que es 8.76%, y cuando uno lo analiza día a día, en el día de ayer superó el 10%, es el motivo por el cual hace unos días estamos trabajando con las epidemiologías de todo el país, de las jurisdicciones, en sensibilizar la definición de caso y en abordar de manera particular la definición de contacto estrecho y de la definición de caso en contacto estrecho, sobre todo en los lugares donde la dinámica de transmisión es diferente, donde es mayor, como comentaba el doctor Costa, en relación a las comunidades cerradas, los pueblos originarios, los geriátricos, los barrios populares y los contextos de encierro. En ese sentido, lo que se busca es seguir trabajando en la detección precoz, el diagnóstico y el aislamiento precoz también, para minimizar la transmisión, sobre todo en esas situaciones particulares. El otro concepto importante que queríamos compartir en el día de hoy, en función de muchas consultas y de muchos comentarios, es que, como decimos siempre, seguimos en aislamiento social preventivo obligatorio hasta el 24 de mayo. Las actividades que están autorizadas y permitidas, las salidas son para uso exclusivo para realizar esas actividades, y después de vuelta a casa nos tenemos que quedar en casa la mayor cantidad de tiempo posible, y tenemos 3 escenarios muy diferentes en todo el país. Las jurisdicciones que tienen menos de 500.000 habitantes, que no tienen casos o que han podido controlar la situación, ya han reiniciado en forma progresiva actividades y se están monitoreando. Los aglomerados urbanos con más de 500.000 habitantes, que no son AMBA, están habilitando autorizaciones a través de los gobernadores y la autoridad sanitaria, cumpliendo los indicadores, con también un monitoreo intensificado. Y lo que estamos viendo en relación a la dinámica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana de Provincia de Buenos Aires, que es el área que sigue en fase 3, y acá vienen los comentarios. La fase 3 implica una movilización de un máximo del 50% de la población. Si bien se ve un aumento de la cantidad de personas que están en movimiento, de ninguna manera supera el 50%, el transporte no llega al 30%
10% de circulación, se ve más circulación de autos, que es la recomendación para el transporte individual, y los embotellamientos se ven porque hay controles en el ingreso a Ciudad de Buenos Aires para poder estar seguros de trabajar en ese sentido. El transporte público tiene recomendaciones específicas y está autorizado en forma interurbana solo para el personal esencial, y las salidas que se están realizando con las medidas de prevención y en relación al uso de tapabocas, al lavado de manos y al distanciamiento físico. Renovamos la recomendación muy enfática en relación a cómo cada uno de nosotros, cada una de nosotras realice esas salidas de manera individual, con esa prevención, que es lo que va a determinar que en este contexto, con este desafío, podamos tener la opción de continuar esta minimización de la transmisión del virus. Así que en cada jurisdicción, en función de su situación epidemiológica, las recomendaciones y el desafío para esta situación específicamente, y de vuelta para cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas, en función de donde resida, saber cuál es la situación epidemiológica, cuáles son las recomendaciones y cuáles son las medidas implementadas. Hoy también nos damos un lujo, tenemos a Mabel Bianco, que va a compartir con nosotros algunas reflexiones y su mirada en relación especialmente a adolescentes en el contexto de la pandemia de coronavirus. Bueno, muchas gracias, y voy a hablar tal vez de algo que está muy tapado, muy oculto, pero que es básico. Vamos a hablar de las necesidades en salud reproductiva. Quiero recordar, ante todo, que la Organización Mundial de la Salud, frente a la pandemia, ha hecho muy tempranamente una advertencia a los ministerios de salud de la necesidad de, si bien se concentran, porque es lógico, en la atención de los casos de coronavirus, que no se descuiden la atención de los servicios esenciales. Y entre los servicios esenciales planteó la salud reproductiva, incluido el control del embarazo y también el parto. Entonces, hoy quisiera poder compartir con ustedes algunas de las inquietudes que nos llegan desde las organizaciones no gubernamentales como la que trabajo, en donde estamos trabajando con mujeres, pero mucho con mujeres jóvenes y con adolescentes y jóvenes. Llegan preocupaciones respecto a, es lógico, el parto nadie va a impedir su atención, al contrario. En el control del embarazo se vuelve un poquito más difícil cuando es muy previo, muy precozmente, porque a veces no se identifica, pero sobre todo el problema es la atención y el acceso a los métodos anticonceptivos que son esenciales o básicos. Nosotros decimos que es tanto como la alimentación. ¿Por qué? Porque es algo que exige un permanente control, porque todos sabemos lo que significa, y sobre todo para las adolescentes y para las más jóvenes, un embarazo forzado. Un embarazo forzado es aquel que no pudimos evitar en momentos en que no estamos preparados, y que significa realmente un problema, no solamente que no se ve en el momento, que esa es la diferencia, por estos son impactos a largo plazo o corto o mediano plazo. También ahí tenemos la posibilidad de la infección con el VIH-Sida, que también es otra preocupación. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que nos llega? Primero, el temor de salir frente a los riesgos. Pero no solamente el riesgo de la infección, sino el riesgo de que te paren y vos digas en la calle, bueno, tengo que salir porque voy a buscar un método anticonceptivo. Y recordemos que el preservativo también es un método anticonceptivo, y no el de porcelana, acuérdense, el de látex. Yo ya tuve bastante problema con la mención de la porcelana. Entonces, ese preservativo es también un método y es una necesidad, no solamente para poder regular la reproducción, sino para evitar el VIH y la transmisión de las enfermedades que justamente de transmisión sexual, que son un problema y que tenemos que también controlar. Entonces, lo primero es ese, el temor. Salgo, ¿y qué les digo? Si le digo a la fuerza de seguridad esto, muchas
han tenido problemas y han tenido que volver a su casa porque les ha dicho eso no es importante. Pero después, si consiguen pasar esa barrera, queda la barrera de que hay muchos centros de salud, porque estos son cosas que se van a buscar, sobre todo a las salitas, a los centros de salud, los servicios de atención próximos a los domicilios. Hay muchos que están cerrados y hay otros que están dedicados exclusivamente al coronavirus. Entonces, exige un traslado mayor y sobre todo ir a un hospital. Y aunque les parezca mentira, los reclamos y lo que nos llega es decir, nos da miedo ir al hospital. Y cuando preguntamos por qué les da miedo ir al hospital, por un lado es la mayor posibilidad de infección, pero sobre todo porque hay antecedentes de que en la puerta del hospital están las fuerzas de seguridad para controlar, y nos parece muy bien, que también no entienden que este es un servicio esencial, que esto no puede ser que, sí, claro, no es como un infarto o con algún otro problema, pero es un servicio esencial. Entonces aquí el mensaje es, por favor, a las fuerzas de seguridad, que por favor entiendan que estos son servicios esenciales. En segundo lugar, que luego los prestadores de salud también, si es que no están, sabemos que el Ministerio de Salud, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, ha mandado insumos que en las provincias existen, que están los insumos, que está el personal. Pero si por casualidad no está ese personal o hay otro personal de salud que los atienda, que no les diga, bueno, no, esto no se atiende ahora porque esto no es importante. Porque ese rechazo significa un gran problema y una retracción, y nosotros vamos a tener un problema a posteriori de una cantidad de nacimientos que han sido forzados con todo lo que esto implica, sobre todo en las adolescentes, y además también algunos problemas vinculados al uso de métodos que no son los recomendados para interrumpir un embarazo que está forzado. Pero ahí me quiero detener en un método que es muy importante, que es la atención hormonal de emergencia, que es un método de emergencia, por lo tanto uno lo necesita en las primeras, sobre todo 12 horas después de una relación no protegida. Esto, la verdad, es que deberían de tener las mujeres, sobre todo las más jóvenes, en la casa en estos momentos por si hace falta, porque esto nunca se sabe cuándo va a hacer falta. Entonces, esto sería muy importante, pero si no, hay que facilitarle que lleguen. Yo creo que va a ser muy importante si el Ministerio considera alguna forma de facilitar esto, de que lo puedan tener. El otro aspecto es, y con esto terminaría, es todo lo que tiene que ver con el maltrato y el abuso sexual en la infancia. Cuando hablamos de abuso sexual en la infancia, estamos hablando en distintas formas de imponer a un adolescente o a una persona menor de 19 años. Acuérdense que la Convención de los Derechos del Niño dice que todas las personas menores de 19 años son niños. Y por eso se considera también ahí. En esos casos, en este momento, hay muchas situaciones que se están dando y ahí tenemos que estar prestando una especial atención. Entonces, el mensaje es a las mamás, los papás, todos los familiares, los vecinos que ven esto, que ayuden a esos niñas y niños a denunciarlo, porque eso es un delito. En segundo lugar, y pararlo. En segundo lugar, protegerlos. Pero a las fuerzas de seguridad, insisto, entiendan, la salud reproductiva, en la búsqueda de métodos anticonceptivos, esta demanda es un servicio esencial. A los profesionales de salud, a mis colegas, por favor, entiendan, aunque no sean especialistas en salud reproductiva, no rechacen a un adolescente que va a pedir un preservativo o un método y que necesita consejo y que en este momento no tiene la escuela. Y al Ministerio de Educación que insista en persistir y en insistir en que se haga educación sexual integral, aunque la escuela esté cerrada. Muchas gracias. Gracias, Mabel. La verdad es que pasan muchísimas cosas, además de la pandemia, que ocupa muchísima atención y tenemos que identificar estas barreras para generar acciones, para superarlas, y tenemos que generar información para poder también generar acciones en función de esto. Muchas gracias.